El estudiante no está desmotivado porque no quiere simplemente, sino es que las condiciones en que vive hacen que esa desmotivación sea mayor. Y ese es uno de los problemas que de alguna manera queremos enfrentar. Hay muchas cosas que nosotros seguimos que es la educación tradicional. Esas son cosas que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir evolucionando. ¿Sabes? Estamos en el siglo XXI y ya esos pensamientos de que en las clases que copia, copia, escribe, 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 eso nos genera un interés. Ahora mismo tus esperanzas en cuanto a que funcione lo que estás haciendo son mayores o menores de cuando empezaste. Si eres cubano, coincidirás conmigo en que la educación en Cuba necesita reformas, cambios sustanciales que contribuyan a generar un pensamiento crítico y explote la creatividad de los estudiantes. Y para eso contamos con la presencia de un joven que está dispuesto a luchar por generar estos cambios y que está contribuyendo para lograrlo. Hola amigo, ¿cómo está la cosa? Preséntate, di cómo te llamas. Bueno, bien, por ahora bien. Yo me llamo Johnny Balzaga. Johnny Barzaga. Johnny Balzaga. Y yo era estudiante aquí en el preuniversitario hace algunos meses y de alguna manera me surgió la idea de cambiar un poco el sistema de enseñanza aquí en el preuniversitario. Por eso como que uní fuerzas y aquí estoy intentando cambiarlo. Fuiste estudiante del preuniversitario Raquel Pérez. Sí. Pero obviamente tu misión no es simplemente limitar los cambios a lo que es este preuniversitario. No. Por eso es que estás empezando lo que es un proyecto que quizás tenga este preuniversitario como la base, como el inicio, pero después se va extendiendo a otros preuniversitarios, porque claramente si has identificado problemas a la hora de impartir la enseñanza en Cuba, no solamente se van a limitar a este pre, va a ser una cosa general a nivel de lo que es el sistema educativo en el país. Y quiero ir a eso. Antes de presentar el proyecto y que nos expliques de qué se basa y cuáles son sus objetivos, quiero que me digas cuáles son los problemas que tú has identificado que tiene la educación en Cuba. A ver, bueno, existen muchos problemas, principalmente vamos a hablar de los financieros. Los estudiantes cada vez, bueno, las familias de los estudiantes no tienen tantos recursos como antes o la capacidad para abarcar todos los gastos que tiene la vida de un estudiante ya no es la misma. El otro problema es la motivación. Lo mismo que los profesores y los estudiantes ya no se sienten tan motivados como antes. O sea, de hace algunos años ha habido un cambio tremendo en cómo el estudiante interpreta el respeto al profesor, interpreta las ganas de estudiar. O sea, el mismo interés. Yo estoy dando clases aquí por mi cuenta en el universitario y yo veo que hay grupos y grupos. Hay grupos que atienden mejor, entienden mejor el contenido, en caso de la física. Pero hay otros que simplemente como que pasan de eso, ¿no? No tienen ese interés en seguir adelante, simplemente quieren terminar el bachillerato y conseguir avanzar su vida de alguna u otra forma. Muchos no tienen ganas de ir a la universidad, ni quieren presentarse ni a la prueba de ingreso. Eso es muchos de los problemas, pero yo diría que el principal es la motivación. Los estudiantes, ya digo, estudiantes y profesores. También está el problema de la logística, el transporte de los muchachos. Es un problema crucial, no solamente afecta a las universidades, sino también a los propios estudiantes, a los propios profesores. Mire, en el preuniversitario aquí se organiza el horario a través de cómo se estructuran los profesores. Los profesores muchos viven lejos y tienen en medios de transporte que no son muy avanzados, muchas veces llegan tarde y ya no afecta siempre a una clase, sino afecta a todo un curso, a todo un grado. Hay varios problemas que están en el sistema educativo cubano, que de alguna forma yo quiero, bueno, el proyecto entre comillas, quiere mejorar el sistema, quiere mejorar cómo se le educa a los estudiantes. Y por eso yo estoy intentando. Que de hecho todos esos problemas que han mencionado están en la base de lo que es la sociedad cubana actual y han sido temas tratados en los medios oficiales, en el noticiero, en revistas, en periódicos. Es algo que se sabe que está sucediendo aquí en Cuba. Y lo que me hablas es muy interesante porque me estás diciendo, el estudiante está poco motivado. Además de eso, no sabe qué sentido tendría estudiar, porque también está la otra cuestión de que, bueno, estudio, pero al final voy a ejercer o voy a trabajar en algo que no fue lo que yo estudié. Entonces, si a todo eso le incluye, por ejemplo, cómo es que vive en la casa, los apagones, lo que es la crisis económica en general, no solamente es que, bueno, estoy desmotivado, pero tengo todo resuelto. No, estoy desmotivado y es como si todo conspirara
en mi contra, desde el transporte que puedo coger para ir a la escuela hasta el tiempo que tengo de luz en mi casa cuando llego, los problemas que me encuentro. Sí, lo que pasa es que se sabe que en el mundo entero los estudiantes siempre se caracterizan por esa motivación, o sea, en el mundo entero ese desinterés por la escuela, pero lo que pasa aquí en Cuba la motivación ha aumentado a través de esos problemas, a través de los problemas en la casa, a través de problemas en la calle. Ese es el factor principal, porque si atacamos a la motivación, como en que el estudiante se motive más, no estamos atacando el problema principal aquí. El estudiante no está desmotivado porque no quiere simplemente, sino es que las condiciones en que vive hacen que esa desmotivación sea mayor. Y ese es uno de los problemas que de alguna manera queremos enfrentar. Y claro, al final lo que es tuyo, ni siquiera un proyecto, puede acabar con esas Para causas. nada, para nada. Lo que sí podemos es que manteniendo esas causas, atacar la consecuencia, que es lo que estamos hablando, y por lo menos que ese estudiante que ya de por sí está desmotivado, que ya de por sí no tiene esperanza en lo que es su educación, cuando llegue se encuentre por lo menos un ambiente armónico Sí. en cuanto, o sea, que contribuya para su Sí, conocimiento sí, y su de formación. alguna manera despejarse. O sea, en mi turno de clase yo siempre intento que el estudiante se lo olvide un poco de como la realidad, porque el problema principal aquí es cómo el estudiante lo interpreta. En la clase yo siempre mezclo en cómo es el pensamiento crítico, mezclando la física con la filosofía. O sea, eso genera debate y al estudiante de alguna manera le gusta. Bueno, hay grupos y grupos. Hay grupos que le gusta y otros grupos que, ya dije, tienen tan desmotivados que no prestan mucha atención. Pero en determinados grupos sí sienten ese verdadero afán por conocer más, por desarrollar su intelecto. Y eso es en lo que yo siempre, o sea, el estudiante está motivado ahí y yo estoy motivado para dar la clase. Eso es un buen ambiente. Los otros grupos que no tienen esa tanta motivación, me motivan a mí también para dar la clase y no hago que capten el contenido esencial. Pero de alguna manera yo no, para nada me voy a rendir como ser profesor y voy a intentar a lo que yo pueda a mejorar eso. Claro, entonces tú como profesor que como me has hablado, impartes clases de física, Sí, tendrías doble misión. Por un lado tendrías la misión de que esos estudiantes que ya se motivan un poco más cuando tú les empiezas a hablar de filosofía, les empiezas a hablar de pensamiento, sigan en la línea, incluso puedan dar un salto quizás en un futuro, en una carrera que estudien y más, pero al mismo tiempo tienes que hacer que esos que no tienen ningún interés, que tengan algún tipo de interés. Es un trabajo difícil. y además la física, porque ya sabes, mundialmente la física los estudiantes tampoco no tienen mucha motivación. Hay varios problemas que si uno piensa en todo se llena la cabeza y no logra pensar correctamente. Por eso es paso a paso hasta llegar a donde hasta uno puede. Me dices que haces una combinación, que de hecho que Sí. la veo muy útil, entre física y filosofía. Sí. Teniendo en cuenta que históricamente, en un momento, eso que se llamó física después formaba parte de la filosofía. Sí. No había habido todavía esa división. No, esa es la antigua Grecia. ¿Qué filósofo es el que más te inspira a lo que es A el trabajo que ver, está realizado? yo siempre meto coloco la filosofía de Descartes, la de Sófocles, pero normalmente no le lleno la cabeza a los estudiantes de estas figuras, sino más bien de preguntas, de afirmaciones, de cosas que simplemente tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es ser? Pienso, luego existo. Son cosas, preguntitas que al estudiante ya sabe que a los estudiantes yo genero debate, muchachos. Como ya te había dicho, que el estudiante se motiva, por lo menos algunos grupos, no en todos, pero a los estudiantes les gusta eso. Ya dije, yo no meto nada de historia, sino de cómo ellos interpretan esos pensamientos. Exacto, claro. Porque en esa motivación, cuando le menciones un nombre extraño, No, para lo nada, perdiste. para nada. Lo perdiste. Ese que en ese momento intentó centrarse, tú le mencionas Mm. un nombre extraño, Ortega Set, y ya No, te lo llevaste. y también las preguntas que yo hago, por ejemplo, ¿qué es la realidad? Yo le meto para adelante, para atrás, las preguntas, las respuestas, y los estudiantes se traban, ¿sabes? Porque es una pregunta también un poco difícil, ¿no? Pero de alguna manera, eso es lo que me interesa, generar debate de los muchachos, dar las opiniones, las críticas, y por ahora en algunos grupos lo estoy consiguiendo. Qué bien. Y entonces, ya hablando de, digamos, esta intención de proyecto, que estamos hablando que no es todavía un proyecto formal a nivel académico, a nivel siguiendo las pautas que te exige la academia, pero ¿cuál sería la intención? ¿Cuál sería tu objetivo? Yo siempre he pensado que es mejorar cómo se le enseña al estudiante.
cómo es la metodología para enseñanza, porque ya dije, hay muchas cosas que nosotros seguimos que es la educación tradicional. Esas son cosas que tenemos que ir avanzando, tenemos que ir evolucionando, ¿sabes? Estamos en el siglo XXI y ya esos pensamientos de que en las clases que copia, copia, escribe, 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 eso no genera un interés. Tampoco esos profesores que siempre intentan imponer respeto, mucho respeto, antes ya diría que sería bueno, pero los estudiantes ahora no son tan así, no sienten ese tanto respeto por los profesores, no sienten esa devoción, no sienten cómo deben estudiar. Sienten que la educación para ellos, aparte de ser una obligación, es como una etapa en que no desean participar. Pero yo estoy seguro que cuando terminen la educación, cuando sean mayores, van a querer volver a esos tiempos. Siempre. Siempre me pasa así. O sea, yo acabo de terminar el preuniversitario y yo recuerdo Ya cuando lo estaba en ignoras. décimos. Son cosas que a uno, que al final de cuentas uno piensa, recapacita y te genera dudas, genera muchas dudas con respecto a lo que tú hiciste y a lo que tú quieres hacer. Ese es el punto. Ahora quiero que me digas cómo se llamaría ese proyecto y si tú eres el fundador. A ver, el proyecto se llama Directorio Estudiantil 12 de enero. Y yo soy Directorio Directorio Estudiantil Estudiantil 12 de 12 de enero. enero. Yo soy el fundador, bueno, único miembro, pero con los colaboradores. En este proyecto en sí surgió como que una iniciativa, yo estaba en 12, una iniciativa para mejorar el ambiente, cómo se le enseña a los estudiantes. Eso fue como un partido de fútbol, hablando yo con los compañeros. Bien. Directorio 12 de enero por... El directorio estudiantil es como si fuese una copia porque a principios del siglo pasado existía el directorio estudiantil universitario, el DEU, en la universidad, y de alguna forma quisimos copiar de directorio estudiantil. Y el 12 de enero fue como en la creación de la escuela gratuita de dibujo, o sea, como hoy conocemos como la escuela de Bellas Artes de San Alejandro, de La Habana. Sí. Sí, o sea, eso transformó cómo se enseña el arte, transformó la cultura en Cuba. Fue la primera en Cuba y una de las primeras en América. Por eso, de alguna forma, queríamos copiar esa iniciativa de transformar cómo se enseña. Entonces, en el directorio, ¿quiénes pueden participar y cuáles son las actividades que intentas? A ver, participar cualquier persona que tenga interés, principalmente los jóvenes, porque esto es un proyecto de estudiantes y para estudiantes. Y los diversos jóvenes que deseen participar simplemente se pueden contactar con nosotros, porque solo creamos unos documentos, unos libros, que ahí están las secciones de contacto que nos pueden describir, llamar, cualquier duda que tengan sobre nosotros estaremos gusto de responderse. Perfecto. Y me estás diciendo que tú eres fundador. Buscas personas que participan, Sí. claramente. Pero también buscarías, por ejemplo, personas que colaboren activamente, que si Miembros, hacemos una lista de quiénes son los miembros principales, miembros. esas personas estarían ahí. Sí, miembros, principalmente los estudiantes. Eso es lo que nosotros buscamos. Estudiantes de toda la enseñanza, no importa. No hay restricción ahí. Miembro, estudiante. Porque ya dije, director estudiantil, ¿no? A la hora de realizar el proyecto, que al final lo estás empezando, Ujú. ¿cuáles son los principales obstáculos con los que te enfrentas? A ver, principalmente en la realidad, o sea, porque antes de comenzar con este proyecto, antes de entrar aquí en la escuela en septiembre, ya nosotros teníamos una guía, nosotros teníamos unas cosas que queríamos hacer, muchas cosas. Pero cuando nos topamos con la realidad es que no sabíamos, estábamos en pañales en aquel momento, cuando nos topamos de la realidad de cómo es el ambiente, porque siempre nosotros lo veíamos como la parte del estudiante, pero la parte en que nosotros vamos a crear cosas, a modificar, esa es la que nos chocó profundamente. O sea, nosotros teníamos un marco conceptual y fue casi destruido completo. Y estamos improvisando la marcha, ¿no? Porque ya dije, la realidad nos chocó muchísimo. Y van aprendiendo. O sea, ya dije, va aprendiendo la marcha, es como si fuesen un bebé ciegos. O sea, no sabemos, no sabemos. Hasta ahora lo que has hecho, ¿cómo crees que ha impactado a los estudiantes? A ver, Ya sí, a partir de ese conocimiento, porque me han hablado de que tienes unos libros, que tienes unos documentos, que me imagino que se lo das, que los estudiantes tengan acceso a él y que tú mismo le has hablado de lo que es el proyecto, ¿cómo están reaccionando los estudiantes a esa posibilidad que está brindando? a ver, el libro que nosotros creamos se llama Mi inversión, la carrera por una carrera universitaria. Ahí detalla perfectamente en las carreras que se ofrecen en Cuba, los técnicos superiores, los técnicos medios, los obreros calificados, también la universidad. O sea, es un marco conceptual de toda la enseñanza, de todo el sistema educativo cubano. Está perfectamente, son 500 páginas, un libro un poco extenso, que está perfectamente todo eso. Yo al inicio de aquí en la escuela, en septiembre, yo creo una comunidad de WhatsApp con todos los grupos. Yo tengo en mi teléfono todos los grupos de WhatsApp de la escuela y le pasé
documento de repaso para prueba de ingreso y ese libro. Después de eso, unos días después, los estudiantes me contactaron sobre preguntas del mismo libro, ¿no? Que si le gustaba o no le gustaba, en dónde se podía estudiar esta carrera. O sea, eran preguntas que los estudiantes interactúan con ese contenido que nosotros habíamos creado. O sea, nos costó crear muchísimo, pero al final yo diría que valió la pena, porque el libro que había anteriormente, que creó el Ministerio de Educación, se llama ¿En qué voy a estudiar? Creo que se creó en el año 2009, o sea, estaba muy desactualizado y la información que había era muy poquita. Y de alguna forma quisimos extenderlo. No fue una copia ni fue algo derivado de ese libro. Sí, ya te dije, es más extenso, más detallado, con otra estructura. Y es mejor el libro que nosotros creamos que es. Ese fue uno de los problemas principales, porque cuando nosotros estábamos en 12, queríamos escoger una carrera, pero no sabíamos muy bien en qué nos estábamos metiendo, era el entorno de esa carrera universitaria. Era muy poquita información y la mayoría la tuvimos que buscar por internet. Ya dije, ese libro, que ahora con las cosas, la limitación en internet de Texas, ayuda perfectamente a cómo el estudiante ve la carrera universitaria. Y ahí ya vas, que no solamente quieres que hayan cambios a la hora de enseñar, sino también que el estudiante sepa, esté consciente de cómo es que puede acceder a lo que es la universidad y qué carreras se estudian en cada lugar. Porque, por ejemplo, aquí mismo estamos en Mayabeque, tenemos la Universidad de La Habana, pero muchos van a estudiar a lo que es La Habana. Sí. Entonces, hay quien te dice, yo estudio esto, o yo estudio lo otro, y tú no sabes dónde se estudia. Y quizás quieres estudiar, no sé, historia del arte, pero no quieres estar becado en La Habana. Ya es un problema. O sea, tienes que estar al tanto de todo. No puedes esperar a las 12 grados al momento en que te llegue la boleta, que lleguen las posibilidades de optar por carrera, a esperar a eso. Y me imagino que tienes que estar al tanto también de qué carreras exigen ciertos promedios, que cuántas plazas vienen por año, porque no es lo mismo si tú tienes dirección de La Habana, por ejemplo, si vives en La Habana, que si vives aquí en Miami. Sí. Entonces, eso me imagino que también ha sido cuestión de debate. Sí. Yo estando en las clases, los estudiantes me preguntan en dónde se estudia tal carrera. Es lo mismo que estaba diciendo. Pero aparte de eso, nosotros tenemos un canal de Telegram que nosotros publicamos resúmenes, se llama Help de Matemática, Español e Historia, que son para la preparación para prueba de ingreso. También recopilamos 15 planes de plaza de toda Cuba, o sea, el primer procesamiento, el segundo y el tercer procesamiento para las carreras. También algunas aplicaciones que creó el Ministerio de Educación para estudiar la historia de Cuba. O sea, es muy diverso lo que nosotros habíamos creado. Hasta ahora nuestra presencia en Internet es solamente WhatsApp y Telegram. Aquí en la escuela, para forma de informar a los estudiantes aquí, creamos un blog, o sea, un periódico estudiantil que se llama El Hacer G, está en el mural. En sí es las opiniones, nosotros publicamos las opiniones de los estudiantes y tal. El próximo artículo que vamos a publicar, que es a mediados de octubre, o que pretendemos publicar, es sobre el reparterismo, el reamorfa, en la opinión del estudiante. Nosotros, bueno, hoy mismo entrevisté a unos estudiantes para si podía ser ya todo eso anónimo. El estudiante si se podía poner en sus opiniones en ese blog. Son un proyecto que es paso a paso. Nosotros no tenemos opiniones sobre el reparterismo. Bueno, sobre el impacto. Voy a aprovechar y pueden ir a los videos que tenemos en el canal, que tenemos varios videos dedicados a esa cuestión. Incluso tenemos un podcast donde se habla del inicio del reparterismo, de qué tipo de cultura es. Tenemos incluso momentos en que vamos a la calle y hacemos entrevistas en cuanto al reparterismo. Y hemos tenido videos aquí en el PRE, pueden verlo en el canal, que tú preguntabas qué música te gustaba y abunda mucho lo que es el reparterismo. Lo que pasa es que yo estuve entrevistando a unos estudiantes y la gran mayoría, para no decir todo, decía que el reparterismo no era un género que le gustaba. No era, o sea, lo escuchaba, pero en sí no se lo recomendaba. Es como cuando una persona fuma, o sea, se fuma 5 cajetillas de cigarro, pero dice no fuma. Eso es normalmente lo que abunda aquí por lo menos hasta ahora en el universitario. No he entrevistado más. ¿No piensas que también se da su opinión para evitar un prejuicio social? ¿A qué me refiero? Hay un prejuicio social que hay que ver qué tan prejuicio es, y porque quizá tenga sus bases, porque se considera así, de el reparterismo, lo que es, el ambiente que genera, que comparado con un tipo de música más compleja, como que es mucho menor. Entonces, ¿no crees que muchos estudiantes que de verdad les gusta el reparterismo, que sí les encante y que incluso en algún momento puedan defenderlo, cuando tú lo intervienes, ya como que dices, déjame no decir esto, no voy a hacer que... A ver, lo que me estaban diciendo los estudiantes es que en las fiestas es lo que a ellos les gusta.
en el reparterismo, en la fiesta, en los que ellos van, pero en la calle o a los niños pequeños son los que no les recomiendo, porque dice la reta en letras obscenas, o sea, son cositas que baja una disyuntiva en cómo se interpreta. Y te voy a dar una recomendación a ti y a todos los que nos están viendo, que cuando alguien te diga que él escucha repartero solamente en la fiesta, le pida su celular y vea su reproductor. A ver cuánta música repartera tiene en la fiesta. Eso es un tema, a ver, yo escucho el reparto, o sea, los jóvenes, yo escucho el reparto, yo tengo mi galería llena de todos los artistas habido y por haber, normalmente los antiguos, ¿no? El Químico Jordi. Pero, o sea, es un género que ha acabado mucho en Cuba, realmente porque los demás géneros, como el reggaetón y los que existían antes, han ido bajando su actividad. Y eso es lo que se ha estado viendo, que el reparterismo no es que esté debatiendo con los demás géneros, sino es que ha tenido un camino abierto donde no hay iniciativa en los demás géneros. O sea, no es tanta la iniciativa, porque la mayoría de los artistas ya se fueron. Muchos artistas de los otros géneros ya se fueron. Y por eso el reparterismo es lo que ha ganado camino en eso. No hay una producción cultural fuerte. No como antes de 2021, 2020. Y eso es lo que pienso yo. Yo creo que el reparterismo, al final somos un país del Caribe, tenemos una cultura X. Esta cultura de la música ligada a lo que es el ambiente, a lo que es las fiestas, siempre ha tenido mucha fuerza. Yo creo que el reparterismo iba a existir sí o sí. Lo que sí me cuestiono más es independencia, que si la cultura hubiera estado en una mejor posición, y ahí obviamente, o sea, si hablamos de cultura, estamos hablando de todo, desde la economía hasta la parte social de lo que tú haces en tu casa. Sí. Si hubiese estado en una mejor posición, habría un reparterismo, claramente, pero otros géneros se escucharían mucho más. No es lo que está pasando ahora, que la mayoría de estudiantes, o la mayoría de los jóvenes, hasta los ya adultos, les encanta. O sea, porque es una cosa que les genera bailar, les genera un tipo de disfrute, aunque tenga las letras más obscenas del mundo. Exacto. Y ahora mismo por la práctica que vas teniendo, que al final todo, como bien dijiste, empezaste con una idea y te estás formando en el proceso. Ahora mismo tus esperanzas en cuanto a que funcione lo que estás haciendo, ¿son mayores o menores de cuando empezaste? A ver, cuando yo empecé, yo empecé en septiembre, ¿no? El proyecto, a ejecutarlo. Pero antes de empezarlo, yo tenía mucha esperanza, tenía mucha iniciativa. Cuando choqué, ya le dije anteriormente, cuando choqué la realidad, toda esa esperanza se fueron abajo. Y ahora estoy improvisando, como te decía, estoy improvisando. Yo muchas veces utilizo esto de yo, porque yo soy el único miembro. Pero yo tengo demás colaboradores que antes eran estudiantes, pero ahora ya son graduados, que me ayudan en el tema de la logística, el financiamiento y todas esas cositas. Ese es el punto. O sea, ahora mismo la esperanza para años no. Simplemente que queremos seguir un paso a paso a ver cómo nos desarrollamos. El granito de arena. Sí. Muy bien. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Tú ahora mismo qué vas a estudiar después? A ver, yo cogí ingeniería en geofísica en la CUJAI. Oh, muy bien. Sí. ¿Sabes cómo mezclar la física y la matemática para el estudio del subsuelo? También, otra cosa que quería hablar es que relacionada con la ciencia, la física. Nosotros también tenemos un blog que se llama Escribir en Ciencia, que bueno, solamente tiene una publicación que es como si fuese una revista científica. Que la única publicación que hay es la mía, ¿no? Que es sobre un tema de la física de plasma. Cualquier estudiante de Cuba entera se puede comunicar con nosotros no es una revista profesional ni nada de eso, sino como una iniciativa que de alguna manera promete, porque muchas revistas en el mundo tienen muchas restricciones. Exacto. Lo que hacen es cerrar en verdad. Sí, cerrar, y normalmente los estudiantes y los jóvenes que hoy están en Cuba no tienen el conocimiento necesario para desarrollar un artículo formal con un nivel académico adecuado, y por eso muchas veces, a mí me han rechazado no sé cuántas veces en artículos en la revista mexicana de física o en la revista cubana de física. O sea, eso es un punto de partida que de alguna manera queremos empezar a desarrollar para que el estudiante tenga mayor conocimiento en lo que es su mundo, en lo que es el mundo actual. Hay una burocracia, yo diría que incluso celos, con la cuestión esta de la revista, la publicación de artículos. Sí. Nosotros mismos pudimos haberlo visto cuando estudiamos en la universidad, que sí, es totalmente lógico que, por ejemplo, que una revista exija ciertas cosas, ya sea desde cómo estructura los temas hasta ciertas reglas que utiliza a nivel de redactar el artículo. Pero no sé si es que como que está ese miedo a que como al final parte de lo que es la educación y lo que es la enseñanza universitaria depende de lo que es la publicación de artículos, la innovación y demás, como que
por un lado a veces te dicen publica, pero en el momento que vas a publicar te lo complica. A veces justificado y otras veces otras veces te parece más que es como que miedo a lo que estás diciendo que como tal, cómo es que tienes estructurado A ver, el artículo. yo lo que pienso es que normalmente uno tiene que tener un nivel formal de lo que uno publica. Porque si uno quiere acreditarse como una revista que tiene un cierto nivel de rigurosidad, no puede publicar cualquier artículo. Por eso exigen tantas cosas. Pero está el problema de que no todas las personas tienen la capacidad para crear esos tipos de artículos. O sea, para alguien que estudió bien, estudió por lo menos la metodología de cómo se crea esos artículos, no tendría tantos problemas para desarrollar. Pero para una iniciativa o los estudiantes aquí, en mi caso, ha supuesto muchos problemas y de alguna forma en las clases yo también doy esas cosas. Cómo el estudiante puede desarrollarse en ese ambiente, o sea, en la publicación. Que es complicado. Sí, muy complicado. De hecho, metodología es una de las asignaturas que más, bueno, de las asignaturas que más choca a lo que es el estudiante cuando está en la universidad. Sí. Porque tiende a ser complicado. Tiende a ser complicado y a esto quería hablar, te rompo un poco con la dinámica que tú llevas desde que estás en la primaria al preuniversitario. Yo, por ejemplo, yo no recuerdo una clase a priori en la universidad, ni en la secundaria, ni en el preuniversitario, que me han dicho, esto es así. Sí. Se debe hacer de esta forma. Incluso los términos que se utilizan. Sí, a ver, en sí es cómo se le enseña al estudiante. Ya dije, no es un problema particular en Cuba cómo se estructura la revista, sino es un problema mundial. Pero en Cuba es un poco diferente, ¿sabes? Por el tema de la educación, la calidad. ¿Cómo se diferencia eso en los entornos? ¿Cómo choca eso? A ver, yo siempre me refiero al nivel de preparación individual. Si una persona no está preparada para algo, no puede avisorarse, no puede aumentar, no puede saltar antes de gatear. Son cosas que simplemente toca y de alguna manera queremos ir mejorando. Perfecto. ¿Y qué consejo le darías tanto a los estudiantes como a esos jóvenes que tienen la intención que tienes tú y ese deseo de crear algún proyecto o simplemente innovar con ideas para mejorar la educación? A ver, yo siempre, con la experiencia que he tenido, ¿no? De alguna forma, si tienen la capacidad, si tienen las cosas para realizar esa iniciativa de proyecto, yo digo que lo hagan, ¿no? Si tienen el tiempo, si tienen los recursos. Pero si no, espero que choquen con la realidad pronto, porque ya dije, yo choqué y eso fue muy duro. Si chocan con la realidad pronto, se van a dar cuenta de cómo en verdad se tienen que desarrollar en ese ambiente. Exactamente. O sea que el consejo es tírense al vacío. Sí. Den un salto de fe. Porque de alguna forma conocer la realidad no solamente te ayuda a saber cómo estructurar esa iniciativa, ese proyecto, sino cómo desarrollarse en la vida. O sea, es una cosa un poco arriesgada, pero por ahora es lo que yo estoy haciendo. Me encantó estar aquí contigo. Vamos a dejar también varios temas que quiero abordar contigo para otra ocasión. Podemos hacer una segunda parte de este podcast y así empaparnos más con lo que estás haciendo. Y me imagino que mientras el tiempo avance ya va a ser más aprendizaje para ti y más experiencia. Bueno, esto ha sido todo, mi gente. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita. Nos vemos.